Bienvenidos un día más a la Brújula Bitcoin, espacio dedicado a la actualidad y noticias sobre Bitcoin. Vamos a comenzar comentando un par de noticias. La primera de ellas nos dice el fundador de Binance apuesta por que Bitcoin en $1 millón, que es totalmente posible. Este señor que se llama Changpeng Zhao es el fundador de Binance, el exchange número 1 mundial. Y en unas declaraciones, pues dijo que de cara a 2033, después de dos ciclos de Bitcoin, muy probablemente Bitcoin podría estar en €1 millón o en un tramo que vaya de los 600.000 a $1 millón. Nos lo dice aquí. eh, Según él, plantea un escenario con un aumento de 5 veces en el próximo ciclo llevaría el precio hasta aproximadamente $600.000, mientras que un crecimiento adicional de 2 veces el siguiente ciclo sería suficiente para alcanzar la marca del $1 millón. Eh, yo creo que detrás de estas declaraciones hay una intencionalidad, y es que es muy difícil actualmente que Bitcoin pueda llegar a $1 millón en los próximos años. Es muy probable que pueda aumentar la cantidad de su máximo histórico, de eso no tenemos duda, pero la llegada a $1 millón yo pienso que estamos muy lejos de, de ese posible escenario. Y básicamente porque Bitcoin ha perdido mucho protagonismo por la aparición de la inteligencia artificial y porque ha habido una rotación muy importante de liquidez que ha rotado hacia otros activos. Eso no significa que Bitcoin haya cambiado, sigue teniendo sus fundamentos eh, intactos, sigue siendo, en mi opinión, el mejor activo de reserva de valor, es el mejor activo, a mi parecer, para proteger tu dinero en el largo plazo, pero estos escenarios creo que están muy lejos. Yo pienso que tienen que pasar décadas. Evidentemente, sería posible, bueno, sería posible si los principales países mundiales comenzaran a establecer reservas estratégicas de Bitcoin. Si, por ejemplo, países como Estados Unidos, Alemania, Francia, España, eh, bueno, los países, digamos, que componen el G20 comenzaran a crear reservas estratégicas de Bitcoin, bueno, pues estaríamos en un escenario institucional mucho más elevado y que evidentemente revalorizaría el propio activo. Y hay debates sobre ello, pero todavía no se están dando esas circunstancias para que Bitcoin llegue en 10 años o en menos de 10 años a $1 millón. Todo y que, pasado algunas décadas, sí que sería muy probable. De todas maneras, esta declaración que hace el fundador de Binance también me hace pensar que está muy instrumentalizada, porque Binance no ha obtenido la licencia MiCA, no puede operar en Europa y ha perdido un mercado de clientes enorme. Mm, Entonces, he leído en varios artículos que muchos usuarios de Binance han desviado sus fondos, los han enviado a otros exchanges para seguir operando porque europeos no pueden operar en Binance. Entonces, bueno, sospecho también que este tipo de declaraciones, pues bueno, de alguna manera también intentan aumentar el FOMO de Bitcoin, que tampoco le viene mal, porque ha perdido protagonismo, pero el hecho que sea el fundador de Binance quien lo haga, pues bueno, eso también hace sospechar de que ahora mismo Binance no tiene la licencia MiCA, ha perdido usuarios y creo que les viene muy bien en su política estratégica hacer este tipo de declaraciones. De todas maneras, decíamos que tiene que cambiar mucho las circunstancias para que Bitcoin vuelva a obtener protagonismo, y no hay que descartarlo, porque hay algo que ha pasado un poco desapercibido y ha sido la aprobación en el Parlamento Europeo, y eso nos lleva a la segunda noticia, la aprobación en el Parlamento Europeo del euro digital y de las CBDC.
Las CBDC es el futuro eurodigital y parece que FMI y el Banco Central Europeo han allanado el terreno y ya tienen la aprobación del Parlamento Europeo. Em, Esto es muy importante y muchos ya están avisando del cambio de paradigma que nos va a enfrentar los próximos años en el momento en que las CBDC, el euro digital, comience a emitirse. ¿Por qué? Porque nos dice aquí en otro artículo también relacionado, eh, el euro digital sacrificará tu ahorro para salvar el negocio de los bancos. Aquí nos dan unas pinceladas un poquito más específicas de lo que va a implicar el hecho de que tengamos euros digitales. Y es que nos dice esta noticia que el Banco Central Europeo fijaría un tope de tenencia por persona con cifras actualmente barajadas entre 3.000 y 4.000 euros. Tú no podrás tener más de 4.000 euros en euros digitales. Y nos comenta también por aquí, que lo vemos aquí en este cartel, que nos pone particulares máximo 3.000, 4.000 euros y las empresas un plazo máximo de retención de 24 horas. Aquí de lo que se va a tratar es que quiere los bancos, el Banco Central Europeo quiere que haya un gran dinamismo dentro de los gastos del euro digital. Esto va a obligar a tener que mover el dinero constantemente. Y ya hay muchos usuarios, especialmente en Twitter, que ya abogan por meter tu dinero, protegerlo en acciones o en Bitcoin o tener dinero en efectivo para poder escapar de esto. Porque esto, en el momento en que se ponga en juego, y ojo, habrá que contrastar que las condiciones son estas, las que estamos viendo en pantalla, esto va a implicar que estos euros digitales mmm, tienen trazabilidad. Por tanto, el Banco Central Europeo va a vigilar estos requisitos. Entonces, se está barajando, se está hablando de que el hecho de que se implante el euro digital, pues implica una pérdida de libertad muy importante para todos los usuarios. Por tanto, por lanzar un escenario hipotético, si esto entra en vigor en breve, que muy probablemente para 2030 el euro digital ya esté circulando, pues la gente que quiera proteger su dinero, que no quiere que esté vigilado, que no quiere que esté sujeto a que se lo puedan retener o que se lo puedan liquidar, pues, pues mucha gente optará por que el dinero esté en efectivo o lo tendrá protegido en activos de inversión y Bitcoin pues sería un elemento muy a tener en cuenta. En ese escenario, pues es muy probable de que si las personas entienden que Bitcoin es una reserva de valor a largo plazo, pues es muy probable que tengamos grandes subidas si la gente empieza a proteger su dinero a través de la compra de Bitcoin. Por tanto, es un elemento que cuando hablamos de que Bitcoin ha perdido protagonismo, pues también es un elemento a tener en cuenta de cara al futuro el impacto que va a tener este tipo de políticas en la economía del día a día. Vamos a pasar ya por último al análisis técnico. Como veis, tenemos Bitcoin en 64.349. El mes de julio está siendo muy bueno, muy bueno. Aquí la visión de 2 semanas, todavía no hemos cumplido 15 días, pero para que os hagáis una idea, tenemos Bitcoin con esta subida, una subida bastante buena. Y un elemento que hay que tener en cuenta es que estos días atrás el SP500 estaba bajando y Bitcoin subiendo, cuando el comportamiento de las últimas semanas estaba siendo nefasto para Bitcoin, porque nos encontrábamos que cuando bajaba la bolsa, Bitcoin bajaba, y cuando la bolsa subía, Bitcoin se mantenía estático o subía muy poco. Y ahora nos hemos encontrado estos últimos días que la bolsa estaba bajando, el SP500 estaba bajando un 0,50 y Bitcoin estaba subiendo 1,20. Por tanto, buen aspecto, buen aspecto por parte de Bitcoin. Seguimos cerca de la principal línea bajista. Em, es pronto,
es pronto para decirlo, pero estamos teniendo un mes de julio que nos encarrila muy bien de cara al objetivo de agosto, que ya dijimos que era importante superar la principal línea bajista. Tendríamos que superar de cara a principios de agosto los 66.500 para no irnos para abajo. Por tanto, buen comportamiento. Parece que hay algo que haya cambiado en Bitcoin, al menos desde principios de julio. Hay algo que se ha dado la vuelta y, y parece que el activo vuelve a reaccionar, todo y que julio siempre ha sido un mes que ha favorecido históricamente a Bitcoin. Pero nos vamos acercando a esas etapas importantes eh, para poder alcanzar el objetivo que son los 66.500. En el momento en que Bitcoin pueda superar 66.500, superando superando la línea principal bajista que nos viene del máximo, pues es interesante porque nos abre la horquilla de los 70.000. Entonces, muy bien. Tenemos esperanzas en que siga esta, esta recuperación y nos encamina muy bien a las próximas semanas. Entonces, ahora mismo 64.343. Los sábados, ya lo hemos dicho varias veces, son días que no suele haber muchas novedades, son días que hay poca volatilidad y es a partir de mañana domingo cuando el mercado empieza a reactivarse. Entonces, de cara a la próxima semana, sería pertinente que nos fuéramos acercando a los 65.000. Sería estupendo si nos mantenemos en 65.000, porque eso significaría que de cara a finales de julio estaríamos en óptimas condiciones para poder atacar los 66.500, que es la resistencia clave y sería muy importante de cara a agosto que se convirtiera en soporte para, para poder consolidar. Consolidar mm, todo y que yo creo que el suelo ya lo hemos hecho. El suelo de la corrección que nos viene del máximo, yo pienso que ya la tenemos hecha. Tenemos aquí un suelo, esto de aquí, tenemos aquí otro suelo y aquí tenemos otro. Entonces, es importante pues poderlo mantener. ¿Qué más? Podemos decir que los objetivos de precio de Bitcoin no van a tener la escalabilidad que esperábamos. Es muy probable que con esta corrección, si todo va bien, nos tiremos bastante tiempo lateralizando, será un tiempo bastante aburrido, pero es muy probable que los próximos, si superamos, como dijimos, la principal línea bajista y conseguimos consolidar, pues es muy probable que el próximo año y medio, 2 años, estemos lateralizando en torno a los 80.000, 90.000 dólares. Nos va a quedar lejos todavía alcanzar ese máximo. Pero necesitamos, eh, bueno, que Bitcoin vuelva a tener ese protagonismo que ha tenido, pues para poder asumir esos retos de volver a llegar a los máximos. Dijimos en vídeos de marzo, de febrero-marzo, de que esperábamos que Bitcoin cerrara el año aproximadamente en 93.000, lo veo difícil. Veo difícil que pueda alcanzar, que pueda cerrar 2026 sobre esas cifras, pero será importante, al menos si no cerramos el año en 93.000, pues que seamos capaces de consolidar, que al menos 2026 sea la consolidación que nos viene de la corrección del máximo histórico y que aunque sea un mercado que podamos considerar aburrido, pero que nos garantice un buen suelo para de cara a los próximos años poder alcanzar objetivos mucho mayores. Bueno, pues dejamos Bitcoin en 64.343. Esperamos a partir de mañana cuál es el sentimiento del mercado, a ver si somos capaces de escalar a 65.000 y poco más que añadir. Nos vemos en el vídeo de mañana
Deciros que si os ha gustado el vídeo, pues dale me gusta, suscribiros si no lo estáis para que podamos seguir creciendo y os mando un saludo. Hasta pronto.